Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a Tenebris Eterna, en donde contaremos relatos, historias y leyendas de terror. Así que sin más que decir, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Tenebris Eterna. El espíritu de la ermita. Cuando Jaime intentó cortar camino, nada le importaron las viejas historias que se contaban sobre aquel atajo. Él lo conocía como la palma de su mano, pero aún así sabía que no era muy recomendable en las noches cerradas. Pero ya se le había hecho tarde y el camino a su casa era muy largo, y más si lo hacía sin su viejo auto que se acababa de averiar. En cuanto puso pie sobre el camino, comenzó a recordar todo aquello que se contaba, pues al parecer habían encontrado más de una vez a un animal muy grande que merodeaba aquellos lugares. Por ello nadie se atrevía a caminar por el lugar sin compañía. Lo más extraño era que estas supersticiones hubieran llegado a impresionar hasta a los automovilistas, pues llevaba más de 10 minutos sin notar una luz en el camino, solo alcanzaba a escuchar los cantares de los grillos. Para colmo de mala suerte, el cielo desató una lluvia torrencial que no cesaba. Jaime trató de cubrirse el agua con las ramas de un árbol, pero sabía que un rayo podía alcanzarlo. Por ello tuvo que continuar su camino sin importarle que se empapara. Nunca supo por dónde caminaba. Hacía un rato que miraba solo el camino cuando los rayos resplandecían el cielo. Jamás se dio cuenta de que la oscuridad y sus pasos lo habían llevado hasta la vieja ermita. Claro que en esta ocasión aquel lugar representaba un refugio muy oportuno. Ya para entonces solo se preocupaba por encontrar un lugar seco para descansar, pues ya había caminado demasiado y lo que necesitaba era sentarse un rato antes de continuar su camino. Cuando se acercó a la ermita, notó que estaba abierta, por lo que no dudó en entrar, pero para hacerlo con mayor seguridad tomó una vara utilizándola como bastón para evitar tropezarse con algo. En cuanto estuvo adentro, miró claramente la silueta de un animal, pero no le dio importancia. Estaba seguro de que se trataba de un perro que al igual que él buscaba refugio para acobijarse de la lluvia, pero en cuanto los relámpagos cayeron, pudo notar que el animal estaba degollado. Asustado, Jaime corrió hasta el fondo de la ermita, rezando para que aquella criatura no le pudiera hacer nada. Cuando se repuso del miedo, comenzó a inspeccionar el lugar. Al parecer el animal se había ido, sin embargo, sabía que no podía estar tranquilo allí. Lo último que quería hacer era volverse a encontrar con ese espectro. Al llegar al final del pasillo, se paró frente a una imagen sagrada. Justamente ahí miró a un ermitaño que rezaba en voz alta. Pero, ¿quién podía ser? Pensaba que no había escuchado antes aquellos rezos. Se acercó lentamente hacia él, pero no le podía ver la cara. Pero estaba seguro que al igual que él, aquel pobre hombre se había perdido ante la tormentosa lluvia. Pero tal fue su sorpresa cuando lo vio desaparecer delante de él. Sucedió como si la tierra se lo hubiera tragado. El joven retrocedió y salió corriendo sin importarle la lluvia y retomó su camino a casa sin mirar hacia atrás. Desde entonces nadie se atreve a cruzar el viejo camino ni a pie o en automóvil. Jaime al parecer era la persona más escéptica del pueblo, por lo que no se podía poner en duda su historia. La Ouija. Alfredo tenía 16 años y tal como sucede a esa bendita edad creía que los espantos, aparecidos y cosas demoníacas eran algo para divertirse un domingo en el cine o que solo aparecían en los videojuegos. No sin cierta razón decía que él tenía más miedo a los vivos que a los muertos y se burlaba de la gente que sentía temor ante lo ultraterreno. Hasta que un día se encontró en su camino con un tablero Ouija que compró en un puesto callejero con el fin de divertirse un rato con sus amigos. El tablero Ouija moderno es parecido al que existía en otros siglos, cuando se utilizaba para comunicarse con los espíritus. Un rectángulo de madera en cuya parte superior hay un alfabeto y a izquierda y derecha respectivamente las palabras sí y no. Un pequeño triángulo de madera, símbolo de la sabiduría pitagórica, acompaña al tablero. Cuando se da la comunicación con los espíritus, estos usan la energía de los ejecutantes para mover el triángulo y así apuntar hacia distintas letras que forman palabras o frases, a menos que dicha interrogante pueda ser contestada con un sí o un no, en cuyo caso el triángulo se irá hacia el extremo correspondiente. Alfredo quería jugar una broma a sus amigos, simulando que los espíritus movían el triángulo cuando sería él. Planeaba que lo hiciera. Así, una tarde, el muchacho se reunió con Diego, adolescente sumamente impresionable, y con Enrique, el más ilustrado del grupo.
Al principio, como ocurre cuando jugamos con fuerzas desconocidas, todo fue bien. Diego preguntó si Paula, su amor imposible, llegaría a quererlo y, para su satisfacción, el triángulo diligentemente contestó que sí. Las preguntas siguieron este derrotero hasta que Enrique, un poco aburrido, hizo una propuesta. Dejen de preguntar estupideces y Alfredo, deja también de mover el triángulo. Por si no lo saben, par de ignorantes, se supone que no deben tocarlo, sino solo poner los dedos un poco por encima de él. Preguntemos algo interesante. Alfredo, un poco picado y consciente de la mirada desilusionada de Diego, quien había creído a pie juntillas en la respuesta de la ouija, retó encarándose con Enrique. Está bien, genio, haz la pregunta. Espíritu, dijo Enrique en voz alta, ¿eres un alma perdida? Los minutos pasaban y nada ocurrió. El rostro del genio comenzaba a esbozar una sonrisa burlona cuando el triángulo se movió. No. Ya, Alfredo, deja de mover el triángulo. O tú, Diego. Yo no estoy moviendo nada, protestó este. Entonces Enrique miró a Alfredo, que se había puesto pálido. Realmente había sentido que el triángulo se movía, y ni él ni Diego lo habían tocado. Pregúntale otra cosa, Enrique, pidió el dueño del tablero. Esto es la neta, ¿hay alguien ahí? Todavía sin creerlo mucho, el aludido dijo, ¿eres un ángel? El triángulo se movió. No. ¿Un demonio? Sí. Los tres amigos se miraron. Enrique abrió la boca para protestar, pero Alfredo se le adelantó. Espíritu, ¿cómo te llamas? Adonai. Alfredo y Diego miraron interrogantes a Enrique, que explicó con la voz extremadamente baja. Adonai es uno de los 72 nombres que los antiguos magos invocaban cuando querían realizar hechizos especiales. Es uno de los demonios más poderosos del infierno. En ese momento, el triángulo cobró vida propia y comenzó a moverse cada vez más rápidamente sin energía humana que lo guiara. Los tres amigos tenían los ojos clavados en el tablero, donde el pedazo de madera señalaba las letras para transmitir lo siguiente. Soy el más poderoso de todos, Enrique, imbécil. No sabes nada, aunque crees que sí. Ni tú ni Alfredo, ni tú, Diego. Pero yo lo sé todo, y si no lo sé, hago que suceda como a mí se me da la gana. Puedo volar en pedazos sus casas, con todo y sus familias, porque ahora que han abierto la puerta del infierno, ya no la podrán cerrar. A esto, siguió una letanía de palabras en un lenguaje perdido. El triángulo volaba sobre el tablero. «Tira esa cosa, Alfredo», exclamó Enrique pálido. El triángulo se detuvo y luego comenzó otra vez. «¿Si puedes?» «Claro que puede», gritó Enrique extrañamente alterado, mientras Alfredo y Diego lo miraban asustados. Nunca habían visto al ecuánime y culto muchacho perder el control de esa manera. El dueño del tablero retiró el triángulo. Hubo una súbita sacudida y un cenicero de cristal estalló. Después volvió la calma. «Nunca en tu vida», dijo Enrique a Alfredo respirando muy rápido, «vuelvas a jugar con esa cosa. No sabes las fuerzas que puedes desatar. Tírala, rómpela, quémala, pero sácala de tu casa ya». Silenciosamente Alfredo guardó el tablero en su caja. Unos minutos después Diego y Enrique se retiraron, este último confiando en que su amigo seguiría su prudente consejo. Mas no fue así. Intrigado, Alfredo se llevó el tablero ouija a su recámara y lo escondió debajo de su cama. Su madre era muy religiosa y no le hubiese gustado saber que su hijo andaba jugando con esos artefactos prófanos. Pero muy tarde esa noche, el muchacho sacó la ouija de su escondite. «Espíritu», dijo rozando con sus dedos el triángulo de madera, «¿estás ahí?» Lenta, muy lentamente, sintió cómo se movía. Sus dedos lo siguieron. «Sí, ¿eres quien dijiste que eras?» «¿Quién dije que era?» «Adonai». «No, ¿cuál es tu nombre?» «Lucifer». Alfredo retiró las manos del triángulo sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. El nombre del príncipe de los infiernos fue demasiado para él. Al día siguiente, el muchacho aventó la ouija a un terreno baldío que misteriosamente ardió espontáneamente y por completo 2 noches después. Dicen que a veces los espíritus que se comunican a través de la ouija son bromistas y asumen personalidades de demonios para asustar a los incautos, pero otras veces los nombres que el triángulo señala son los verdaderos. Es algo que resultaría muy caro averiguar. «Mira mis dientitos». Nunca supe su nombre, pero el charro negro era un hombre robusto, alto, moreno claro y siempre vestía como un charro.
Traía un sombrero de esos redondos de 2 pedradas y en sus botas tintineaban sendas espuelas de plata que refulgían con la luz del sol. Acostumbraba a ir los domingos por la tarde a la plaza pública municipal. Ahí cantaba a capela y hacía resonar su látigo sobre el pavimento. Algunos murmuraban a sus espaldas que estaba loco y disimulaban sus risas para que no los descubrieran y entonces sí se las vieran con un loco furioso. Decían que su locura le había venido de una vivencia traumática cuando era muy joven, que una tarde que volvía de reparar la cerca del rancho en donde trabajaba como caporal, su caballo, un manso retinto, comenzó a parar las orejas pues había advertido algo fuera de lo común metros más adelante. Un pequeño bulto fue tomando forma según se acercaba, era un canasto que dejaba asomar unas cobijas. El palomo, que así se llamaba el noble animal, comenzó a temblar y a corcovear un poco. Luego se rehusó a seguir avanzando. Su jinete descendió de su bruto, lo ató a un árbol cercano y avanzó los pocos metros que lo separaban, lo que resultó ser un hermoso bebé que tendría, según su apariencia, unos meses de haber nacido. Estaba envuelto en una fina cobija blanca con rayas gruesas de color azul marino. Tomó a la criatura en sus brazos mientras se preguntaba qué madre desnaturalizada habría tenido la sangre tan fría como para abandonarla. Tenía la piel muy blanca, los ojos muy azules, regordete. Pesaba, según sus cálculos, quizá un poco más de 5 kilos. Se encaminó con el bebé a su caballo y cuando se iba acercando, el animal comenzó a relinchar, a pararse en los 2 cuartos traseros y a lanzar coces a diestra y siniestra. Trató de calmarlo, pero fue inútil. Al ver que no conseguía nada, decidió sentarse un momento sobre una gruesa rama de un árbol que descendía hasta casi llegar al suelo. Notó que conforme se alejaba con su carga a cuestas, el noble bruto se iba tranquilizando. «Vaya que está raro el palomo», dijo en voz alta el capo. Luego prosiguió: «Parece que no le caíste bien, amiguito, pero ¿dónde diablos estará tu madre?». El caporal empezó a hacerle cariños y carantoñas hasta que el bebé comenzó a reír. «No entiendo palabra cómo es que te dejaron abandonado, tan precioso, tan gracioso», decía el hombre cuando pasó algo extraño. El rostro del niño se puso serio y de su pequeña boca salió de pronto una voz horrible cavernosa. «Y también tengo dientitos». Su pequeño rostro se había transfigurado para entonces, los ojos se le tornaron rojos y de sus pequeños labios se asomaban 2 grandes colmillos. Babeaba una sustancia verdosa. «Sagrado Corazón de Jesús», gritó el caporal, mientras arrojaba con fuerza y a lo lejos de sí aquella horrible figura que se reía espantosamente. Con los nervios destrozados, subió en un santiamén a su caballo y se alejó a todo golpe de aquel sitio. Cuando llegó al rancho y bajó de un salto de su cabalgadura, ya decía esa clase de incoherencias que lo caracterizan tiempo después. Esa misma noche tuvo un exceso de fiebre que lo postró por 3 días. Se recuperó de la fiebre, pero no de su locura. Con sus propias manos hizo una desviación del camino antes de que lo despidieran. Cercó el acceso a aquel sitio donde había tenido lugar el suceso paranormal y colgó un letrero que decía: «Prohibido el paso, tome su ruta a la derecha, camino inservible». Aseguran que ha habido personas que, ignorando el letrero, se han internado en ese camino y que luego han salido de ahí listos para ingresar al manicomio, diciendo no se sabe qué clase de incoherencias, algo así como una especie de rumor, leyenda o mito, algo así como un asunto escabroso de un bebé abandonado. El cuadro maldito. El rostro era verde, distorsionado por algún horrible sufrimiento, la boca abierta en un grito silencioso y perpetuo, las manos huesudas y crispadas, resistiéndose a la tortura, el cabello desmelenado cayéndole sobre la frente y enmarcando sus demacradas mejillas. No era un ser humano, era un espíritu elementario, el más bajo en la jerarquía de los seres inmateriales, capturado para siempre en su desolación, atrapado en ese lienzo que un pintor de lo macabro había plasmado después de una noche llena de pesadillas. Fue el último cuadro del artista, quien perdió la razón por poco después. Esquizofrenia, dijeron los médicos. Maldición, murmuraron las mujeres de la vecindad, por pintar esas cosas tan espantosas, por querer dar vida a esos seres que uno no debe ni siquiera mencionar. El pintor fue recluido a un hospital psiquiátrico del estado, donde desapareció para siempre, entre la multitud de almas perdidas que existen sin vivir en esos lugares, que son como una antesala del infierno.
Sus cosas fueron rematadas por el dueño de la vecindad para cobrarse los varios meses de renta que el malogrado artista le debía. Muchos de sus cuadros se vendieron por unos pesos, pero a este, el del elementario, no lo quiso nadie y su destino fue al basurero. Y fue ahí, mientras aguardaba ser llevado al tiradero, donde lo vio Sara, una joven artista plástica fascinada por todo lo raro. Mucho después, ella juraría que no había encontrado el cuadro, sino que había sido al revés, el cuadro la había elegido a ella. La muchacha sacó el lienzo de la basura y se lo llevó a su estudio. Era un buen óleo, un elementario, algo nunca visto. Lo limpió cuidadosamente con clara de huevo y los tonos verdes de la cara doliente adquirieron nueva vida, demasiada vida quizás. El cuadro del espíritu fue colocado en un muro a la entrada del estudio de Sara, que también la servía como sitio para vivir. Ella tomó la costumbre de quedarse mucho tiempo contemplando el rostro del elementario, y no pocas veces sintió que los ojos se movían un poco, solo un poco, y se clavaban en los suyos como pidiéndole ayuda. En cambio, sus amigos pasaban de largo. No siempre es fácil enfrentarse a la imagen de una de estas criaturas. Hubo incluso algún supersticioso que juró que el rostro horrible le seguía con la mirada. Durante unas semanas todo fue normal, pero las cosas cambiaron una tarde, cuando Sara estaba modelando en arcilla una escultura de un ángel que le habían encargado. Era un cliente importante y el artista sabía que de él dependía que ella se abriese paso hacia las galerías de arte. Sus manos trabajaban el suave material y entonces, casi sin sentirlo, comenzaron a crear por sí mismas. Después de una hora de estar en una especie de trance, Sara se dio cuenta con una punzada de horror que había reproducido exactamente la cara del elementario del cuadro. Deshizo su obra con movimientos frenéticos en un arranque de pánico. Detrás de ella, un andamiaje que cubría a una gran escultura de un caballo por vaciarse vino abajo. Antes de que pudiese reaccionar, sonó el teléfono. Intentando calmarse, Sara contestó. «Señorita Domínguez», la voz del cliente sonó al otro lado de la línea. «Habla Madrigal, siento mucho decirle esto, pero el patronato ha decidido cancelar el proyecto de la escultura del ángel. Dígame cuánto le debo por su molestia y envíeme el recibo a mi oficina». Sara colgó. Por un raro instinto, miró hacia la entrada de su estudio. El cuadro del elementario estaba ladeado. Lo enderezó mecánicamente y por primera vez evitó mirarlo a los ojos. Después recogió el andamiaje y descubrió que la escultura del caballo estaba cuarteada en varias partes. Tendría que repararla, eso retrasaría el pago. Y ahora, con el proyecto del ángel cancelado, también tendría que restañar sus sueños convertidos en fragmentos. Este fue el comienzo claro de una terrible racha de mala suerte. A pesar de gozar una buena salud, Sara comenzó a tener fuertes dolores de cabeza. Le diagnosticaron una migraña que, cuando la atacaba, la obligaba a permanecer horas tirada en su cama, a oscuras, el rostro distorsionado del dolor como el de la pintura que permanecía colgada en el muro de entrada del estudio. De pronto, todos sus clientes parecieron tener problemas económicos y la mayoría de ellos le canceló los encargos. En algunos casos incluso tuvo que devolver el anticipo. No pasó mucho tiempo antes de que Sara se viera enferma, llena de deudas y sin trabajo. Un día, un amigo supersticioso fue a verla y se sorprendió mucho de encontrarla en tan malas condiciones, y más cuando Sara le contó todas las desgracias que le habían ocurrido de un tiempo a esa parte. Entonces le dijo algo que la misma Sara ya había pensado, pero ya se había resistido a creer. «Es ese cuadro maldito, esa cosa horrible que tienes en la entrada de tu estudio», opinó el amigo. «Dicen que uno nunca debe tener elementarios en su casa porque atraen la mala suerte». Un asomo de sentido común hizo que Sara se resistiera. «¿Cómo crees, Renato? ¿Ya te has fijado en la firma?», insistió este. «Según pude averiguar en internet, ese cuadro fue el último que pintó un artista incomprendido que se llamaba Salvador Romo. Por eso vine a visitarte para decírtelo». «Yo ya lo sabía», dijo ella. «Identifiqué la firma. ¿Qué hay con eso?». Que después de pintar a su elementario, Romo se volvió loco. Sara abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mirada se dirigió a la pintura. Como adivinando su duda, Renato insistió. «Deshazte de él, Sara. En buena onda te lo digo. Mira, no pierdes nada. Nunca me gustó que tuvieras esa cosa ahí». «No soy capaz de tirar un cuadro a la basura», dijo ella, comenzando a ceder. «Soy artista. Dámelo entonces, lo venderé por ahí». «Pero si es un cuadro maldito, no puedes tenerlo aquí. Lo adquirirá una galería o alguien».
Finalmente, Sara aceptó recomendando a Renato que si lograba vender el cuadro de Romo, diera el dinero a alguna institución de beneficencia. No quería tener ninguna liga con la pintura. Después de que el cuadro elementario salió de su casa, el ambiente pareció volverse menos pesado. Sara pintó en la pared de entrada un mural de arcángeles como protección y en los siguientes días su migraña desapareció y los encargados volvieron a fluir. El cuadro llegó a la casa de Orlando Durán, quien lo compró fascinado por la expresión del verde rostro del elementario. Sara jamás llegó a saber esto porque nos rastreó cómo hicimos nosotros la historia completa del cuadro, pero un año después Orlando estaba sumido en el alcoholismo. Sin remedio, su esposa lo había dejado y había echado por la borda una prometedora carrera de publicista. Todos los días, Orlando lloraba sus penas ante la figura del elementario, quien lo miraba desde la prisión que era, para él, ese cuadro maldito. Y así es como llegamos al final, o al menos al final de lo que puedo mostrarte hoy. Si escuchaste cada susurro, cada ruido detrás de ti en la oscuridad, entonces ya formas parte de esta historia. Antes de irte, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No porque yo lo pida, sino porque a veces lo que te sigue en la oscuridad solo se calma cuando lo compartes. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras. Nos vemos en el próximo video, si es que la noche nos lo permite. Hasta pronto.